Saludos a todos, gracias por apoyar siempre el canal y los videos. Y como todos saben, en el país ha habido muchos casos de corrupción dentro de la política, incontables nombres. Y con la aparición de las pandillas hubo una mezcla de situaciones que pues vinieron a converger política y delincuencia de la mano, y la cosa se puso bastante peor, porque esto tuvo una fuerte conexión entre poder y dinero. Hablaremos hoy de un caso en particular con tantos elementos que parece sacado de una larga serie sobre delincuencia. Específicamente el abrupto, muy misterioso fin del alcalde, con una muerte aparentemente prematura a todas luces que dejó más preguntas que respuestas. Salvador Ruano fue electo alcalde de Ilopango por Arena en las elecciones municipales de marzo del 2012. Ese fue su primer periodo y asumió el cargo ese mismo año. Posteriormente ganaría nuevamente en las votaciones en el 2015 para un segundo mandato que terminaría el 2018. Formaba parte del partido Arena, donde ocupaba posiciones de liderazgo en el municipio de Ilopango como jefe de la alcaldía y como una de las cartas fuertes de este partido. Pero su desgracia comenzó en su primer periodo, ya que en el 2012 Ruano promovió un programa de empleo y obras públicas como andar reparando calles, que eso era lo normal de una municipalidad, pero con mano de obra de los muchachos, es decir, de las pandillas ahí en ese municipio de Ilopango. Dentro de estos programas estatales se buscaba declarar municipios libres de violencia. El programa de apoyo temporal de ingreso PATI, financiado por USAID a través del FISDL del gobierno salvadoreño, entregaba hasta $100 al mes durante 6 meses a jóvenes y madres a cambio que realizaran trabajo comunitario. En total, alrededor de 750 pandilleros en Ilopango y municipios vecinos participaron en este programa. Incluso uno de los cerebros financieros de la pandilla MS, Marvin Adalí Ramos Quintanilla, muy famoso, alias El Pigua, trabajó dentro de la municipalidad de Ruano aproximadamente año y medio o casi los 2 años, y se encontraba en la unidad de desarrollo ciudadano municipal devengando un salario de hasta $800 mensuales. Aunque Ruano defendió las contrataciones diciendo que todas esas eran propuestas de el entonces ministro David Munguía Payés. Anda a hablar con el alcalde de Ilopango. Hoy salió con un grupo de pandilleros donde está llegando a un acuerdo de disminuir la violencia. Para nosotros esas cosas son positivas. Con estas primeras acciones, Ruano comenzó a crear vínculos muy fuertes y una serie de contactos con líderes pandilleros. Al paso de ese primer periodo se ganó una fuerte confianza en estos círculos. Para el 2013 defendió públicamente la inclusión de 400 pandilleros activos en el programa PATI y amenazó con retirar el apoyo si se cuestionaba dicha inclusión. Estamos hablando de cuestiones políticas. Todo esto sucedía en el marco de la famosa tregua de las pandillas con el gobierno de Mauricio Funes. Ruano ejecutó una política municipal de, él decía, reinserción de pandillas en las actividades públicas apoyados con la tregua de Funes. Esto generó una fuerte controversia tanto en la población como al interior de su partido, donde fue duramente criticado, aunque se evitó sancionarlo en ese momento. Curiosamente, con su repentino fallecimiento se quedaron sin concluir varias investigaciones como las del financiamiento a las pandillas desde la municipalidad de Ilopango, que tenía larga data. En los tiempos de la tregua, 2012 y 13, con David Munguía Payés a la cabeza en este proceso en representación del Estado, el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, tuvo un papel muy activo como facilitador a nivel municipal regional. Ruano convirtió a Ilopango en uno de los llamados municipios santuarios, donde se desarrollaban programas públicos enfocados en la reinserción de los mareros. En este contexto, 23 de mayo del 2012, Ruano participó en un evento de lanzamiento del Plan Municipios Libres de Violencia, junto con otros representantes políticos de San Salvador, incluso algunos representantes del Ministerio de Seguridad y la Organización de los Estados Americanos, OEA. En esa ocasión, Ruano defendió con firmeza la inclusión laboral de los mareros, afirmando que nadie puede reintegrarse si no tiene que comer, y que su municipalidad estaba dispuesta a la contratación para ese tipo de obras públicas. Su participación no se limitó al discurso. La alcaldía entregó herramientas, pagó salarios y facilitó espacios comunitarios para las pandillas que estaban activos. Todo bajo el amparo de la Política Nacional de la Tregua. Esta colaboración directa con el Ejecutivo evidenció que Ruano operó como un brazo municipal de una estrategia mucho más amplia para el apaciguamiento del crimen.
Y esto, aunque redujo los homicidios temporalmente, generó graves cuestionamientos éticos y legales posteriormente. Uno de los eventos más recordados fue el de julio de 2012. En la plena tregua entre las maras se celebró un acto público en la Plaza Barrios del centro de San Salvador, donde las pandillas entregaron simbólicamente 77 armas y una mina explosiva ante el secretario general de la OEA, José Miguel Insunza, además del obispo militar Fabio Colindres y el mediador muy famoso Raúl Mijango. Salvador Ruano, como alcalde de Ilopango y figura destacada en la implementación local de la tregua, participó junto a otros alcaldes de municipios santuarios. Durante el evento, los pandilleros firmaron un pacto en el que se comprometían a no delinquir en algunas zonas, incluidas en los programas municipales como los que estaban libres de actividad de maras. Una política impulsada por Ruano en coordinación con el gobierno de Funes y el ministro David Munguía Payés. Durante los años posteriores al inicio de la tregua entre las pandillas, el Partido Arena comenzó a establecer canales propios de comunicación con los líderes de la MS y la 18, especialmente con miras a influir en las elecciones presidenciales del 2014. En ese contexto, Salvador Ruano en Ilopango, una figura muy visible dentro de los llamados municipios santuarios, se convirtió en el punto de enlace clave para el Partido Arena y las estructuras pandilleriles, los líderes de las maras. Ruano tenía contacto constante con estos líderes de las clicas locales y gozaba de legitimidad, de mucha confianza de las maras. Entonces, a través de Ruano se gestaron los primeros acercamientos entre el Partido Arena y los representantes de las maras, lo cual desembocó en reuniones estratégicas como la que sostuvo el entonces diputado Ernesto Mason con Cabecillas en el año 2014. Ruano no solo gestionó el contacto, sino que participó en varias de estas reuniones clave, validando así el proceso entre los pandilleros y mostrando que había un respaldo político real de Arena. Esta coordinación, aunque negada públicamente en su momento, formó parte de una estrategia electoral no oficial con la que Arena buscaba obtener la neutralidad o apoyo de las pandillas en territorios estratégicos y así volver al poder, porque ellos sentían que estaban bastante cerca de lograrlo. Una de las reuniones más recordadas por haber pruebas irrefutables era un video con audio que tuvo lugar a mediados de febrero del 2014 en Ilopango, en el marco de la campaña presidencial de Norman Quijano, pero antes de la segunda vuelta, el 9 de marzo. Los pandilleros grabaron el encuentro en secreto y años más tarde ellos mismos filtraron la grabación a los medios. Esta reunión, organizada inicialmente por Arena a través de Ruano, se dijo que participaron líderes pandilleros, incluyendo los locales del municipio de Ruano. Todo dentro de la individualización de los delitos. De hecho, no nos podemos quedar con una estabilidad que posiblemente podamos llegar a tener de ganar las elecciones ustedes, ¿verdad? Pero aquí hay otra cosa que pudiésemos buscar hacer, si fuese encaminar nuestros votos hacia ustedes. Pero eso es dependiendo de qué estemos hablando, ¿me entiendes? Porque claramente dos cosas, 2 puntos. Uno, estabilidad de ganar ustedes. Hasta ahí estamos, ¿verdad? El presidente del partido, Jorge Velado, en ese momento también jugó un papel fundamental en la coordinación y financiamiento de este acuerdo. Según documentos fiscales y testimonios criteriados, Velado autorizó los acuerdos y también los pagos. En intercepciones telefónicas, Ruano llamaba en voz alta a Velado y le decía: don Jorgito, aquí estoy con los muchachos, es decir, los mareros, que la misión que tenemos es ganarle a los terengos, es decir, al FMLN. Velado le respondía: por dinero no hay ningún problema, que si ellos garantizaban que podían hacer el milagro, es decir, de ganar, de darle más votos, iban a tener más que dinero, iban a tener a un aliado. Según testigos de la Fiscalía, Velado coordinó una llamada previa en la reunión y ofreció hasta $1 millón para logística en esa campaña en el apoyo de los pandilleros. En esta misma línea, la Fiscalía detallaba que Arena había destinado inicialmente $100,000 para esas elecciones de la campaña 2014, como parte de los primeros pagos a las maras, y se señalaba a Ruano como el vínculo directo con Velado y las maras para este propósito. Por todo este contexto alrededor de las acciones de Ruano y las maras, se demostró que sabía muchísimas cosas del Partido Arena y toda esta trama de negociaciones y pagos, algo completamente ilegal. Y en una segunda reunión que fue más impactante para todo el país, fue una fechada a mediados de febrero de 2014 en Ilopango, justo antes de la segunda vuelta del 9 de marzo, en plena campaña de Norman Quijano.
En el video aparece Ernesto Mason frente a una mesa con fajos, pilas de billetes entregándoselo a las pandillas. Incluso lo cuentan y todo muy ameno, se mostraba mucha confianza, amistad entre los participantes. Ante la evidencia descomunal, Mason reconoció que el dinero sí se pagó a nombre del partido, pero ellos alegaron que era un supuesto pago de extorsión para asegurar que las maras no impidieran el acceso de los votantes de Arena en San Salvador. Ruano era el coordinador y garante de esa reunión y también del pago del dinero. El video es más que claro, no se ve que sea un pago forzado, se ve pues una absoluta confianza y apoyo entre los participantes. La Fiscalía, mediante la Operación Cuscatlán, ordenó investigar a Mason y otros políticos por posibles delitos de conspiración, fraude electoral, corrupción y financiamiento de las maras. Estaba comprobado que Arena había destinado por lo menos $100,000, era un pago inicial, a pago de las maras antes de los comicios, aunque se dijeron que hubo más reuniones posteriormente con entregas de dinero. Se llegó incluso a mencionar a Paolo Luers, que también era un fuerte mediador de esa tregua, y él había estado también con el partido Arena, y en otras reuniones no documentadas, algunos mareros dijeron que él también llegaba como vocero de Arena y había llevado dinero también en maletines. Las investigaciones determinaron que parte de todo ese dinero se usó incluso para comprar cocaína, armas y vehículos. Eso es de lo que se tiene conocimiento del dinero que había entregado Mason y otros personeros de Arena. En marzo del 2016 explotó todo el tema y salió a la luz todo esto desde los mismos mareros, porque ellos habían grabado estas situaciones, todas las reuniones y las entregas de dinero. Aquí comienza el conflicto de Ruano y el camino hacia su desgracia. Primero porque era el contacto de Arena con las maras y quien sabía absolutamente todo lo que había sucedido al detalle, con nombres, fechas, lugares, citas, contactos, todo. Y con los videos no se podía negar dichas reuniones y mucho menos la entrega, el pago de dinero. El partido Arena traicionó a Salvador Ruano y a su compañero Ernesto Mason. Los abandonaron, les tiraron toda la culpa a solamente ellos dos. Jorge Velado declaró que lo que hizo Ruano y Mason fue una gestión individual, no fue una política oficial del partido. Incluso el mismo Norman Quijano, que era quien había hasta estado en algunas reuniones con los mareros, negó absolutamente todos los acuerdos y se limpiaron las manos culpando solamente a Ruano y en segunda instancia a Mason. El alcalde obviamente se molestó muchísimo por el abandono del partido, por usarlo como chivo expiatorio y tratarlo como un leproso en el tema. Dijo que dirigentes del partido lo dejaron solo, eso estaba más que claro, y le tiraron el muerto, así hablaba él, cuando el escándalo ya había estallado. Afirmó que el partido estaba plenamente enterado de las reuniones y que ellos mismos los habían solicitado y avalado. Señaló directamente a Jorge Velado, presidente del COENA, y a Norman Quijano como personas que habían autorizado todas estas reuniones y habían entregado el dinero. Cuando Velado afirmó que Mason y Ruano actuaron solamente por su propia cuenta, Ruano respondió duramente en los medios locales, llamando cobarde al partido por no asumir su responsabilidad y a sus líderes. Y lo que sí no le gustó al partido fue que Ruano tuvo que admitir absolutamente todo y de paso decir que los máximos dirigentes eran también autores intelectuales de todo eso. ¿Se acuerdan el chambre aquel de Neto y Millo? Allí en ese COENA está el que dio el dinero. Y ese COENA, averigua el señor fiscal y ustedes periodistas. Ahí está el que dio el dinero. Neto y yo les pedimos que no chingaran al pueblo. Pero en este COENA está el que dio el dinero. Averigüenlo. Van a salir con las patas hinchadas. Ruano fue duro y contundente, dijo que lo que había hecho y la ayuda que habían dado las pandillas fue usado políticamente por Arena cuando le convenía, pero lo dejaron expuesto, le tiraron el muerto en abandono cuando se había destapado el escándalo. Aún así, Arena le permitió a Ruano competir por su reelección y no le expulsaron cuando tenía muchos detractores al interior del partido. Pero obviamente él era una fuente de mucha información sobre ilícitos al interior de este partido. Además, había ya públicamente sacado muchas acusaciones sobre financiamiento, entrega de dinero, logística, aval, coordinación de reuniones. Todo
Todo esto orquestado con conocimiento avalado por Norman Quijano y Jorge Velado. Neto es un hombre muy prudente. Y yo te voy a decir, Neto, no me lo vas a hacer señas. Sos muy noble. Norman Quijano conocía esta situación. Norman se ha cobijado con esa cobardía de decir que no conocía. Yo esperaría que Norman y que Neto ya descubra esta situación, porque la verdad nos va a ser libre. Otra situación. Todos los altos líderes de Arena, de forma oficial, negaron absolutamente todo. A pesar de los videos, los diputados y miembros del COENA alegaron que Ruano y Mason eran los únicos que debían responder ante las autoridades. El más descarado fue Quijano, que a pesar de hasta participar en el proceso, negó todo. Negó haber ordenado reuniones, aunque él estuvo en alguna de ellas. Dijo que desconocía los detalles de Mason y Ruano, de lo que ellos estaban haciendo, y en entrevistas sostuvo que él jamás se había reunido con pandillas y que lo suyo era una campaña limpia. Afirmaba que él no había autorizado nada como el candidato, el jefe de todo, ni sabía de ese pago de dinero. Al haber mucha evidencia pública, el fiscal general Douglas Meléndez declaró que esta clase de reuniones posiblemente constituían delitos, posiblemente, y se veía hasta dinero. Se mostró bastante suave, tibio en el tema y dijo que investigaría si con la reunión con estos mareros se había cometido algún tipo de delito, instando a que los funcionarios implicados fueran serios, transparentes y dieran las explicaciones. Pero en sus 3 años como fiscal prácticamente no hizo nada. Seguramente porque él también quería la reelección como fiscal general y por ello no podía actuar en contra del partido Arena, que en ese momento tenía mayoría en la asamblea. Pero luego del escándalo llegó el cambio de dirección del partido y ascendió un nuevo presidente, Mauricio Interiano, con quien Salvador Ruano tuvo fuerte diferencia, primero por el tema del caso con las pandillas, lo que se había conocido, y luego por cuestiones meramente personales. Ruano dijo que había votado en contra de Mauricio Interiano y por eso había comenzado una especie de cacería de brujas. Aunque el COENA siempre me ha dejado solo, Dios jamás me ha desamparado. Para vos, Mauricio, para vos, Neto Mason, para vos, Portillo Cuadra, para ustedes les digo, recapaciten. Del 50% que no votamos por este COENA, que se respete la ley. Pero así como me van a llevar a mí posiblemente, lleven al que dio el dinero, donde Neto y yo nos vimos involucrados, llévenlo, investiguen quién es. Luego de tantas críticas de Ruano, el Tribunal Primero de Instancia del Partido Arena inició un proceso en contra del alcalde por posibles infracciones a los estatutos del partido. Lo denominaron mala conducta, simplemente eso. La sanción contra Ruano inicialmente fue de 9 meses en los que se le inhabilitó de gozar de los derechos como militante del partido. Ruano había apelado y le habían reducido a 6 meses esta sanción. Claramente, estas primeras acciones tenían como objetivo principal privar a Ruano de correr para un tercer periodo, aunque su penalización venció en mayo del 2017, justo antes del periodo de inscripción de los candidatos municipales en julio. Arena sabía también que las investigaciones del caso con las pandillas seguían vigentes y se veía venir una nueva elección para el 2018, y eso les iba a restar mucho apoyo entre la población. Con todo esto, Ruano parecía ser un perfil con desventaja mediática y de imagen, pero que sabía mucho sobre el tema y las implicaciones en ilícitos, y él había criticado mucho en público también. Ruano, en contra de todos los deseos de la cúpula de Arena, reafirmó públicamente su intención de mantenerse como alcalde a pesar de su sanción y presentó su candidatura para los comicios del 2018. Y con su tema de salud, algunos familiares dijeron que tenía a veces algunos problemas circulatorios, algo debido más a su exceso de peso, pero de todo eso presuntamente vino su fallecimiento. El viernes 28 de julio del 2017, Salvador Ruano fue ingresado de emergencia a un hospital privado de la colonia Escalón. Presentaba un infarto agudo de miocardio, descrito como fulminante. Murió pocos minutos después de su ingreso. Autoridades del hospital informaron el deceso alrededor de las 9:30, 10 de la noche, confirmado por los diputados y los dirigentes del partido Arena. Era algo bastante sorpresivo en medio de la investigación donde él sería clave, luego de reiteradas críticas e información pública. Aunque su familia guardó resignación, aún así la sorpresa fue enorme en Arena y muy conveniente, desapareciendo las acusaciones y la candidatura de Ruano quedando en el pasado. Abraham Soto, un militante y muy involucrado en la campaña con Arena en ese momento, dijo que
Un día antes de las elecciones internas y el propio día de esas elecciones en su oficina, Salvador Ruano estaba bien, hablando, compartiendo proyectos con mucha vida, con mucha vitalidad, sin ningún signo de enfermedad. Estas declaraciones de Soto eran de una persona que compartía constantemente con él. Sus más duros críticos y solicitantes de su destierro político, Mauricio Interiano, dijo que acompañaba el pesar de la familia en el momento del fallecimiento del alcalde. Además, durante el funeral en Ilopango, dijo que había sido un duro golpe para todo el partido y para el pueblo de Ilopango. Decía que Salvador Ruano había dejado un gran legado en este lugar y, aunque esa pérdida era muy conveniente para Arena, que ya lo había sancionado y no deseaba la continuidad de él como alcalde ni dentro del partido. Fallecido Salvador Ruano, que era el enlace principal, el coordinador de las reuniones y pago a las maras, solo quedaba Ernesto Mason. Pero este también se aferró después a solamente ser una víctima, solo ser un peón sin dar más información. Ruano parecía mucho más decidido que Ernesto Mason, mucho más abierto a revelar la verdad. Mucha gente desconfió absolutamente de todo, de la manera sorpresiva del deceso de Ruano, principalmente por el largo historial que arrastraba con Arena. La muerte de Ruano cerró la boca de una pieza muy incómoda y peligrosa para muchos. Para la Fiscalía fue la pérdida de un testigo privilegiado, que no solo había estado presente en las reuniones con la Mara, sino también perdía al principal operador político de campo. Ruano era quien sabía los nombres, cantidades, dinero, teléfonos, listas, fechas, absolutamente todo, incluso quizá hasta documentos. Si desde el principio Ruano hubiese querido, hubiera destruido por completo al partido de Arena con los detalles de sus confesiones con las autoridades. Y se notaba que comenzaba a ceder bastante para poder proveer información por la falta de apoyo que Arena le brindó en esta investigación. Para Arena, esta muerte fue demasiado conveniente. Se quitaban de encima un enorme riesgo. Ruano aparecía en los videos, hablaba con naturalidad con los cabecillas y sabía más de todo y de todos. Por momentos en Arena vieron su lealtad quebrada, poco confiable, y si en algún momento hubiese sido presionado judicialmente, como lo fue Mason años después, sus declaraciones, la información dada a las autoridades, podría haber comprometido seriamente a altos dirigentes del partido Arena, quizá incluso a quienes se presentaban públicamente como ajenos a la trama. Así, la muerte de Salvador Ruano dejó un vacío real, enorme, muy grande, en la línea de investigación. Bloqueó prácticamente el camino hacia la verdad judicial más amplia, salvó momentáneamente a Arena de un escándalo mucho mayor y le dio más tiempo, le regaló a la cúpula de Arena una salida silenciosa para un caso muy incómodo que nunca terminó de destaparse del todo. Salvador Ruano no solo terminó embarrado por los vínculos con las pandillas, eso estaba más que comprobado. Lastimosamente también terminó aislado por el mismo partido que alguna vez lo usó para negociar, para pactar y para pagar. Cuando empezó a criticar abiertamente a los dirigentes de Arena, pasó de ser un aliado confiable a una ficha incómoda y descartable. El partido respondió como suele hacerlo con los que se salen del libreto: sanciones internas, marginación, silencio. Irónicamente, Ruano terminó pagando 2 veces, una por hablar con las pandillas y otra por hablar demasiado de su propio partido y de hechos ilícitos. En política, la lealtad tiene fecha de caducidad y Ruano lo supo muy pero muy tarde. Y ese es un recuento un poco extenso del caso del exalcalde Salvador Ruano. Usted puede sacar sus propias conclusiones y puede aportar a la temática también, qué es lo que conocía y cuál es su propia interpretación de este caso. Deje su comentario, se le agradece mucho el apoyo siempre a este canal y a los videos. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.